ustedes han percibido de cómo en este periodo se han suscitado diferentes reformas. Acabamos de terminar un proceso, digámoslo, de socialización sobre el nuevo Código General del Proceso. Fue exitoso. Hoy nos encontramos en esa misma línea de pensamiento académica relacionado con el nuevo Código Administrativo que surgió el 2 de julio del 2012. La facultad, el propósito de ella, y aspiro que así lo reconozcan y lo aprecien, es entrar a darles a conocer las nuevas líneas jurídicas que giran en torno a nuestra profesión. Y justamente hoy cumplimos otro rol de esa naturaleza. La importancia de este tipo de eventos radica en que la enseñanza del derecho en cualquier universidad, facultad o de otros programas son básicas. Por eso tenemos que aprovechar este tipo de eventos, porque ya se manejan algunas especificidades y se dan a conocer las líneas jurisprudenciales, los procesos críticos de la doctrina y los procesos personales que en su momento pueden surgir de un aula de clase. No obstante ello, que es una obligación de nosotros como programa, no puedo desaprovechar esta oportunidad para expresarles que tenemos un propósito común y tenemos un mismo hilo conductor en cualquier proceso de carácter jurídico, y es la Constitución Nacional. El embrión de todo contenido jurídico es la Constitución. Y ustedes saben que esa Constitución tiene un marco central que son derechos fundamentales. Nosotros, como futuros juristas, tenemos que entrar a tener presente en nuestro pensamiento y en nuestro obrar, velar por esos derechos fundamentales. Indudablemente, en cualquier escenario jurídico, llámase penal, laboral, administrativo, familia, lo que sea, tiene que preexistir este elemento constitucional: el respeto a la dignidad humana, el respeto a un debido proceso, un derecho de defensa, el respeto a una contradicción, el respeto a no juzgar dos veces por la misma conducta. Es decir, allí tenemos esa fuente que es la que le da legitimidad a cualquier ordenamiento legal. Eso siempre debe estar entronizado en nuestras mentes. Hoy tenemos un nuevo código administrativo. Ustedes saben que esto es un proceso de evolución. Así como evoluciona la sociedad, previa evolución del universo, tiene que evolucionar el Estado y por ende tiene que evolucionar el ordenamiento jurídico. Ya vemos cómo en el ahora esa evolución surge indiscutiblemente, y nosotros tenemos que estar acorde a esa evolución. Claro, esa evolución se supone que es para mejorar. Todo proceso de evolución es tendente a corregir y a mejorar.
utilidad y la eficacia que en un momento dado pueda tener un ordenamiento jurídico. ¿Por qué hago este tipo de referencia? Porque es que a medida que se evoluciona y que surgen ordenamientos, a veces esos ordenamientos pues parece ser que son cerrados por unas determinadas personas que son las que exponen motivos o lo que se llama una comisión de proyecto de reforma. Pero parece que se ignora o se desconoce, digámoslo, el grueso o la fuente del diario vivir de la sociedad que en un momento dado está sintiendo qué es lo indispensable, qué es lo bueno y qué es lo que se necesita. Miren, por ejemplo, nosotros hemos tenido un proceso histórico en los procesos jurídicos. Y el proceso histórico ha sido el escriturario. Todos los procesos, desde muchos años, en épocas pretéritas, son escritos. Ahora ya entra un proceso de oralidad. Y ya todos los escenarios, llámase civil, penal, laboral, ahora administrativo, familia, ya se entra a un proceso de oralidad. Bienvenido. Ojalá estos procesos de oralidad se impongan para dar celeridad al propósito que en un momento dado se ofrece. ¿Por qué lo digo de esa manera? El primer proceso oral que entró en Colombia fue el sistema acusatorio. 2005. Maravilloso. Veníamos de una época escrituraria de muchos años. Maravilloso porque se dijo, vamos a acabar esos procesos kilométricos, esos procesos que se medían por metros cúbicos en un despacho judicial punitivo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa inmediatamente era escrita y hacer un expediente. Ahora posiblemente lo que se busca es que eso no sea así, sino que todo sea oral y se resuelva en los mismos escenarios de audiencia pública. Pero inquietaba al doctor Carlos Fernando, que ojalá no se convierta esta reforma del nuevo Código Administrativo en lo que en su momento ha habido procesos críticos al sistema acusatorio. ¿En qué sentido? En que el proceso de oralidad tuvo preeminencia y tuvo presencia en aquellos procesos de mucha agilidad, pero provocado por el mismo actor de la conducta punible. Cuando este actor aceptaba cargos, pues llegaba a acuerdos o preacuerdos. Claro, cuando un procesado acepta cargos, ya renuncia a que el Estado siga persiguiendo. Entonces no queda otra situación distinta que dictar fallo. Pero cuando el procesado no acepta cargos, por el contrario se declara inocente, no culpable, implica que hay que ir a juicio. Y allí está la congestión. O sea que aspiramos que estos procesos orales, que es una de las esencias de la reforma, pues tenga esa eficacia, esa utilidad que realmente queremos y que se persigue. Por eso vamos a hacer talleres de oralidad, vamos a hacer ejercicios técnicas de oralidad, porque ya es común para todos nosotros. Ese es un propósito que estamos decididos a ofrecer. En este nuevo Código Administrativo
es la especialidad de mi persona, por eso aquí están connotados juristas. Pero lo que se pretende con la reforma es rellevar y generar, digámoslo, la aprehensión de los precedentes judiciales, las nulidades de esos actos jurídicos, la extensión de jurisprudencia, es decir, temas torales que al parecer los especialistas, usted lo van a observar, van a ofrecerles la información puntual de la reforma. Permítanme agradecerles a ustedes, distinguidos docentes, que han tenido esa benevolencia, esa nobleza de aceptar este llamado de la decanatura para hacer este tipo de eventos que se imponen para el nuevo jurista. Estamos convencidos que va a ser un gran éxito, igualmente como fue el nuevo Código General del Proceso. Pero hay una gran verdad. Sin la presencia de ustedes no puede haber universidad. Por eso a veces nos genera mucha sensibilidad de cómo hacemos ingentes esfuerzos para este tipo de eventos, con una capacidad de decisión de nuestros docentes, y encontramos una asistencia precaria. Es necesario cambiar de cultura, y sobre todo si estamos aspirando no para ser abogados, sino para ser juristas. Por eso los felicito a ustedes que están aquí, porque así sea con uno o dos, ya eso nos permite expresar que ha generado una gran valía que hagamos este tipo de actos académicos. Infinita gratitud por la presencia de ustedes. Nuevamente gracias, doctor Carlos Fernando, doctor Mario Rodrigo, doctor Paco Requico, doctor Macana, doctor Olmedo Arias. Es decir, tenemos unos grandes profesores que sin traer de fuera, ustedes se van a deleitar con sus procesos de enseñanza académica. Reitero la infinita gratitud, declaro la apertura de este evento académico rotulado Jornadas del nuevo Código Administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias al señor decano por sus palabras. Saludo a la mesa principal, doctor Armando Ríos Quintana, señor decano, señor director del departamento, doctor Paco Requico, el director del Centro de Investigaciones, Marco Antonio Macana, doctor Macana, y el profesor Pablo Rodrigo Cortés, que nos acompañan. Me ha correspondido hoy, aunque estamos un poco apurados de tiempo, hacer un pequeño recorrido sobre el procedimiento contencioso administrativo y la manera en que tanto el procedimiento administrativo como la parte jurisdiccional
cambios a raíz principalmente de desde que estamos bajo la vigencia de la Constitución del 91, que es una constitución, digamos, sobreviviente al hecho de la promulgación del código anterior, que era el decreto 01 del 84. Entonces, esta diferencia hacía necesario que tuviéramos que tomar unas medidas tanto en el procedimiento administrativo como en lo contencioso administrativo. Entonces voy a empezar mi intervención, que creo que será un poco más corta de lo que habíamos previsto, para poderle dar paso a los demás profesores. Vamos a empezar la intervención por ahí, diciendo que evidentemente existe un nuevo esquema constitucional en el que el ser humano y la dignidad humana y el hombre como se convierte en centro y en eje de la Constitución y por supuesto pues de las normas que rigen nuestro Estado a partir del 91. Y en este escenario pues las funciones públicas, las funciones de la administración se precisan a partir de la defensa de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. Entonces el hombre se convierte en el centro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aparte, pues encontramos que ha habido un nuevo entorno social e institucional dentro de un nuevo esquema de gestión o de administración pública, en lo que se ha denominado la administración moderna, ¿sí? Que parte de la profesionalización y de la administración, de la profesionalización de los servidores públicos en la administración. Y entonces se hacía necesario rediseñar un nuevo marco normativo para el procedimiento administrativo. Ya vamos a ver qué es el procedimiento administrativo. Estos son unos pequeños tips, digamos, de interés que nos dan la idea de por qué era necesario actualizar, digamos, la justicia contenciosa administrativa del procedimiento administrativo. Ocurrieron también los cambios a partir de la Constitución del 91 en la concepción del juez. El juez anteriormente pues prácticamente limitaba sus poderes a la defensa objetiva de la legalidad, mientras que ahora se dota al juez de unos especiales poderes. O sea, él tiene más capacidad hoy en día de tomar unas decisiones que van más allá inclusive de lo que está escrito en la norma, ¿sí? En ese sentido casi que podríamos decir que se constitucionaliza un poco el tema de lo contencioso administrativo, ¿sí? Porque el juez tiene la oportunidad de poner por encima inclusive de las formalidades, ¿sí? Tiene esa oportunidad de poner por encima de las formalidades la prevalencia de la Constitución y del ser humano como eje del ordenamiento jurídico. De esta forma, pues entonces se le da un grado alto de iniciativa, una dirección efectiva del proceso y una flexibilidad racional al juez, que son unos criterios similares a los que se utilizan precisamente en las acciones constitucionales, ¿sí? Es decir, se constitucionaliza un poco más el derecho administrativo porque al juez se le dota de esos poderes exorbitantes derivados de la propia Constitución, que es la norma de normas, ¿sí? Por encima inclusive de algunos aspectos procedimentales administrativos. Y se presentó también un cambio en la estructura organizacional de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como ustedes saben, en el año 2006, en el mes de agosto, entraron a funcionar o a operar 257 juzgados administrativos nuevos, ¿sí? Y eso, digamos que tuvo unas consecuencias en la jurisdicción de lo administrativo.
la entrada en vigencia de estos juzgados administrativos o de inoperancia de estos juzgados administrativos daba la oportunidad precisamente de organizar la jurisdicción como debería ser, ¿sí? Porque en un esquema, digamos, piramidal ya se lograba obtener 3 niveles. Sin tener 3 niveles en ese esquema piramidal, los juzgados contenciosos administrativos del circuito, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado precisamente da la oportunidad para que el Consejo de Estado pueda ejercer de verdad como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa y para que pueda de verdad, ¿sí?, emitir estas sentencias de unificación de jurisprudencia sobre asuntos que se han venido tratando reiteradamente por la jurisdicción. Entonces, y también aparece el elemento de que ya no son solo los cuerpos colegiados los que toman las decisiones, sino que en primera instancia las podrían tomar los juzgados administrativos y esas decisiones pues se convertirían en unas decisiones unipersonales de primera instancia, para que en segunda instancia ahí sí pueda resolver el cuerpo colegiado, que es el tribunal, ¿sí? Entonces se da una adecuada reasignación de las competencias y se establece claramente el papel que cada uno de estos actores debe asumir en los 3 niveles de los que hemos hablado. Aunque estos jueces, pues, la justicia contenciosa administrativa tiene décadas de haber sido creada. Entonces, el Consejo de Estado no pierde el papel del tribunal de instancia. El Consejo de Estado sigue resolviendo apelaciones de aquellos procesos que en única instancia le den correspondido a los tribunales de los departamentos, a los tribunales administrativos, pero se le asigna esa función de cumplir realmente con el mandato constitucional del máximo tribunal administrativo, y en esa medida pues es el encargado de unificar la jurisprudencia, ¿sí? Y para eso pues se establecen unos recursos y unos mecanismos de unificación de jurisprudencia y de extensión de la jurisprudencia que los vamos a ver más adelante en el transcurso de las jornadas. Entonces no voy a profundizar. Como por fin se hizo un código a la luz de la Constitución del 91, un código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo, ¿sí?, digamos que pudimos encajar lo que en la práctica veníamos haciendo los abogados litigantes después del 91 para poder establecer la responsabilidad del Estado, ¿sí? Entonces, nosotros partíamos siempre de la cláusula general de responsabilidad, que es el artículo 90, para establecer la responsabilidad del Estado, pero resulta que el código era un código anterior a la Constitución del 91. Entonces, en esa medida, digamos que estaba un poco obsoleta la ley, ¿sí?, y había que actualizarla. Entonces ya tenemos varios elementos que nos dan idea de por qué se hizo el código, ¿sí?, porque teníamos una nueva concepción de juez, porque la jurisdicción, la estructura de la jurisdicción cambió a partir de la puesta en marcha de los juzgados administrativos del circuito, porque teníamos una gran congestión judicial derivada de que había mucha demanda para la jurisdicción y no se creaban pues nuevos jueces ni nuevos tribunales. Y en esa medida podemos establecer ahora ya con claridad, a la luz de la Constitución del 91, y nos lo refuerza la Ley 1437 del 2011, pues que estamos en un Estado social de derecho que tiene una constitución política que en su artículo 2 tiene, digamos que nos muestra cuáles son los fines esenciales del Estado, o sea, hacia dónde el Estado tiene que caminar, ¿sí?, cuál es el camino que debe recorrer el Estado para alcanzar esos fines esenciales, y eso nos lo muestra en el artículo 2, junto con los principios constitucionales. Entonces, fines y principios. El código es de fines y principios. Para que esos fines esenciales del Estado del artículo 2 se materialicen, entonces se tienen que crear unas entidades públicas o unos organismos públicos, que en principio son las 3 ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, pero que también contienen unos órganos autónomos e independientes, ¿sí?, que tienen autonomía presupuestal, administrativa, y que no dependen ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, como el órgano creado para vigilar que el presupuesto se ejecute bien, que se llama Contraloría, el órgano
controlar y a vigilar que la economía, digamos, que se encuentre bien estable. Entonces, tenemos los fines esenciales del Estado en el artículo 2 y se materializan a través de unas entidades públicas. Y esas entidades necesitan dos cosas para funcionar. Por un lado, necesitan gente, recursos humanos, y por otro lado, necesitan presupuesto. Y en el funcionamiento de esas entidades, con esas personas y con ese presupuesto, es cuando se genera la responsabilidad del Estado por medio de la actividad administrativa. Comentaba yo con algunos alumnos este semestre, a principio de semestre, el tema de las políticas públicas, que son como ese imaginario que tiene el gobernante de qué es lo que el gobernante tiene que hacer en tema de salud, educación, vivienda, trabajo, etc. Entonces, ¿se acuerdan de los fines esenciales del Estado? Son un fin, es un lugar de llegada, no es un lugar de partida. Hay que caminar hacia allá para poder lograr alcanzar esos fines esenciales del Estado. Y eso se logra a través de las políticas públicas que están en la cabeza del gobernante, que las propone, sobre todo en las entidades territoriales, cuando el aspirante a ser alcalde o a ser gobernador presenta unos planes o unos proyectos para desarrollar si es elegido, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de actos administrativos, de hechos administrativos, de operaciones administrativas, o se genera esa responsabilidad a partir de las omisiones administrativas. Entonces, actos, hechos, operaciones, omisiones administrativas que generan la responsabilidad, lo encontramos en el nuevo código, en el artículo 104, que está en perfecta consonancia con la cláusula general de responsabilidad del Estado del artículo 90. Ahora, el código habla de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Antes hablábamos del código contencioso administrativo, ahora estamos hablando del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Entonces, el código se divide en dos partes: la parte del procedimiento y la parte del procedimiento administrativo, o sea, el diálogo de la persona, del ciudadano con la entidad para que le reconozca sus derechos, y la segunda parte sería el procedimiento administrativo, que es que cuando la entidad no me reconoció los derechos y entre usted y yo ya no tenemos nada que hablar, entonces nos buscamos un tercero que se llama juez, que decida a ver cuál de los dos tiene la razón. Entonces, digamos que hay una diferencia marcada, que además sustancialmente pues presenta una evolución, si se pudiera hablar en términos biológicos, una evolución en el sentido de que ya desaparece el tema de la vía gubernativa, ¿cierto? Antes nos decían, hay que adelantar el procedimiento administrativo. ¿El procedimiento administrativo qué era? Era pedirle a la entidad, solicitarle a la entidad el reconocimiento del derecho. Cuando la entidad negaba, entonces había que interponer unos recursos y a eso le llamábamos vía gubernativa, ¿cierto? Entonces ahora solo es el procedimiento administrativo, que es todo ese diálogo de la entidad y el ciudadano para el ciudadano pedirle el reconocimiento de los derechos y para que la entidad diga si sí o no tiene, le puede hacer el reconocimiento de sus derechos, ¿sí? Javier, avísame por ahí, no hay ideas pues para recuperar 10 minutitos. Entonces, resulta que hace mucho tiempo, ¿sí?, cuando la Corte Suprema de Justicia tenía la salvaguarda de la Constitución a su cargo, en la sentencia 080 del 90, donde analiza la exequibilidad de unos artículos que modificaban el Código Contencioso Administrativo, pues se distinguió entre proceso y procedimiento, ¿sí? Acá les presento yo un cuadro de distinción entre procedimiento y proceso. Entonces, recuerden que el procedimiento siempre es ante la autoridad administrativa y el proceso será ante el juez. El órgano es la entidad administrativa, la autoridad administrativa, porque tiene esa capacidad de tomar decisiones, se le llama autoridad, y el proceso ante el juez. La función pues es una función administrativa en el procedimiento, y en lo contencioso pues una función jurisdiccional. El trámite es un procedimiento general, se trató de establecer un procedimiento general y excepcionalmente unos procedimientos especiales, ¿sí? Cuando hicieron el código trataron de que todo fuera por un procedimiento general, pero se dieron cuenta que de todas formas había que dejar algunos procedimientos especiales para algunos asuntos que eran muy especiales.
especiales como tributarios, etc. Y en el proceso ante la jurisdicción, pues entonces lo que determina el proceso son los códigos, los procedimientos, las leyes. Las decisiones ante la administración son los actos administrativos, ¿sí?, que pueden ser de carácter general o particular, ustedes ya saben eso. Ya no hablamos de acciones, ¿sí?, sino de medios de control. Entonces ya no vamos a hablar de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Para los actos de carácter particular y concreto, y para los actos de carácter general, pues entonces la acción de nulidad. Y la decisión, entonces, para poder establecer bien las diferencias en el proceso administrativo, que es el que se adelanta ante la jurisdicción, pues será una sentencia, ¿cierto? Y el control, pues en el proceso administrativo será a través de los recursos que se presenten contra esas sentencias. Entonces, como les venía diciendo, se establece un procedimiento común y otro principal, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Mira, esta definición de procedimiento administrativo, que es la primera parte del código, mire la definición: conjunto de actos y trámites que las autoridades deben adelantar para decidir peticiones que se les presenten, las peticiones que les presenten, las actuaciones que los particulares inicien cuando cumplan un deber legal, o las actuaciones que inicien ellas mismas de oficio de acuerdo con la ley. Entonces, ese es el conjunto de actos que desarrolla la entidad cuando yo le hago una petición, o cuando yo estoy pidiendo un derecho, o cuando la entidad de oficio inicia un procedimiento administrativo que esté contemplado en la ley. Y su regulación abarca desde el inicio del procedimiento, ya sea por una petición o porque de oficio inició el procedimiento de la entidad, ¿sí?, hasta la expedición del acto administrativo definitivo. ¿Cuál es el acto administrativo definitivo? Pues el que no, digamos, el que resuelve los recursos, contra el que ya no hay más recursos. Entonces, antes hacíamos una distinción entre actuación administrativa y vía gubernativa, y ahora pues aparece la supresión de esta expresión vía gubernativa y encontramos el procedimiento administrativo. Importante, ¿cómo se adelantan esos procedimientos administrativos? Cuando hablábamos de que se constitucionaliza un poco el procedimiento administrativo, nos referíamos a que la realidad material de las cosas debe primar sobre las formalidades, y esa es una de las herramientas que los jueces pueden utilizar, ¿sí?, tanto los jueces como los representantes legales de las entidades o los gerentes de las entidades para tomar decisiones. Entonces, estos procedimientos administrativos se pueden adelantar tanto por escrito como por verbalmente o por medios electrónicos. Imagínense que por fin estamos incorporando todos esos cambios tecnológicos al procedimiento administrativo y al procedimiento judicial, al proceso. ¿Sí? Entonces, hoy en día podemos hacer peticiones a cualquier hora del día o de la noche a través de un email, a través de un correo electrónico. ¿Sí? Conversaba yo con algunos estudiantes: cuando ustedes estén acá tomando cerveza en la calle Quinta, al frente de la universidad, y estén indignados porque la calle Quinta la abren y la cierran cuantas veces quieran, y ustedes dicen: pero ¿de dónde sale la plata si no es del bolsillo de nosotros? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué no lo hacen todo de una vez? Si van a construir lo del mío, ¿por qué una vez no meten en las tuberías? ¿Y por qué tienen que hacer dos contratos por el sí? Entonces, está muy indignado, pues saque el celular y haga una petición. Se tomará como recibida al día siguiente. Sí, entonces, las peticiones se pueden hacer verbalmente, por escrito, por medios electrónicos. Se pueden decretar audiencias. Mire, si en el procedimiento administrativo la entidad considera que debe llamar al ciudadano para que exprese una explicación más profunda, digamos, del tema que está pidiendo, o no sé, presente una documentación adicional, pues entonces la entidad lo requiere. Inclusive se pueden hacer audiencias. Y otra de las novedades es que en el procedimiento administrativo, si hay muchas peticiones sobre el mismo asunto, se deben juntar esas peticiones y utilizar la palabra unificar, pero para no confundirla con la unificación de la jurisprudencia, que la verán más adelante. Si se juntan esas
digamos, esos procedimientos en uno solo, si versan sobre el mismo asunto y se hace un solo expediente. ¿Eso para qué? Para facilitarle a todos los ciudadanos el acceso a los documentos de la administración, que son documentos públicos, mientras no tengan el carácter de reservado, que la ley además también nos dice cuáles son los documentos reservados, ¿sí? Que esa era una incógnita, un mundo escondido para mucha gente, ¿sí? Entonces ya no más, porque la ley nos dice cuáles son los documentos reservados. También está aquí más adelante. Los principios de ese procedimiento administrativo, vea, para no darle muchas vueltas, son similares a los principios del artículo 209 de la Constitución, ¿sí? Entonces, eso no se podía hacer antes, porque el código 01 del 84, el decreto 01 del 84, pues fue expedido antes de la Constitución del 91, entonces es imposible. Ahora, ¿qué hace la nueva ley? Pues articularse con la Constitución del 91. A eso es a lo que constitucionalización no quiere decir que el 01 del 84 era inconstitucional, no, sino que nos estamos adecuando a la nueva Constitución, ¿correcto? Entonces, ¿qué decía o qué dice ese 209? Dice que las funciones administrativas se adelantarán con respeto por los principios de igualdad, buena fe, economía, celeridad, ¿sí? Que son estos mismos principios, los principios de la administración pública, la moralidad, la transparencia, la publicidad, la celeridad, ¿sí? Y estos principios son de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales. Me disculpan la velocidad, pero tenemos que avanzar porque por cuestiones logísticas para abrir el auditorio. Miren, habla de derechos de las personas. Yo porque subrayo en amarillo o resalto en amarillo el tema de personas, porque ahora sí el código está centrado en que la persona, el ser humano, con su condición de persona, ¿sí? Es el eje, debe ser el eje del procedimiento administrativo. O sea, por encima de todas estas cuestiones procesales, nosotros tenemos la condición de personas y eso hay que hacerlo valer. Entonces, a las personas, entendido como lo entiende la Constitución del 91, a las personas se le otorgan unos derechos expresamente señalados en la ley, que son estos de acá: presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, conocer toda actuación, obtener información, que sea tratado de manera considerada, que sea respetuoso, ¿sí? Y al mismo tiempo a estas personas le imponen unas obligaciones con las autoridades. Bien, en esa medida y ya más en abstracto, las autoridades administrativas se le imponen unos deberes que son, digamos, equivalentes o en consonancia con este tema del ser humano en su condición de persona, ¿sí? Deberes: tramitar las peticiones que lleguen por fax. Imagínate, antes las entidades le decían: es que eso como llegó por fax, nosotros no le damos trámite porque eso llegó por fax y no hay ninguna petición. A ver, ¿dónde está la firma original? A ver, muéstrela, ¿sí? Eso de correo electrónico no es ninguna petición. A ver, ¿dónde dice que el correo? Pues ya hay leyes que defienden los documentos electrónicos en cuanto a su autenticidad. Y el fax, hoy en día, a partir de ahora, entonces el fax también es un derecho de petición. Que es que en el papel que usted mandó no decía que era un derecho de petición, entonces nosotros no le dimos el trámite expedito que debe tener una petición, porque no decía derecho de petición. No señor, es que así no diga derecho de petición, eso es una petición. Sí, porque la realidad material prima sobre la formalidad. Y yo le puse uno que era con base en el artículo 23 de la Constitución, va mucho más allá. Y se adoptan medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y se permite, como hemos venido repitiendo, el uso de medios alternativos. Y esto también se utiliza en el proceso, o sea, ante la jurisdicción, también se utiliza. Yo ya saqué un correo electrónico, un email que se llama notificacionesterreros@gmail.com y ya se lo mandé a los jueces y les dije: miren, notifíqueme acá. Entonces, como yo utilizo la tecnología, las herramientas que hay que utilizar, entonces cualquier notificación me llega al celular. O sea, en tiempo real me pongo yo en conocimiento de que debo
debo interponer un recurso, o de que me inadmitiera una demanda y hay que subsanar, etc. ¿Sí? En tiempo real. Y eso lo permite el código. O sea, yo ya no tengo que ir a notificarme o yo ya no tengo que presentar un documento personalmente porque el código dice, mire, no hay necesidad de que lo presente personalmente. Si lo ha firmado, mándelo. Si usted no puede ir, mándelo. Sí, entonces digamos que se vuelve un poco más flexible, menos rígido, tanto el procedimiento como el proceso administrativo. Nosotros hicimos en el Hotel Inter, ahora que el señor decano hablaba sobre que hay que hacer unos ensayos de audiencias, ¿sí? Que hay que desarrollar esa parte de la oralidad. En el Hotel Inter se hizo un pequeño taller que yo he venido replicando con los alumnos de práctica forense sobre un fuego amigo entre el ejército y la policía porque no se pusieron de acuerdo en unos operativos y resultó muerto un soldado profesional. ¿Sí? Pero no profundizar. Eso lo hicimos allá con los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo. Y dentro de ese ejercicio, en la primera audiencia se presenta una excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría, ¿sí? Que es un requisito sin el cual no se puede demandar. Y efectivamente no se había anexado ese documento al proceso, ¿sí? Y en la primera audiencia, entonces el abogado de la parte demandante, del que accionó, ¿sí? O sea, el que representaba a la mamá y los hermanos del muerto, ¿sí? Dice, mire, efectivamente esa audiencia sí se realizó y aquí por un error, pues por una cuestión involuntaria, yo no anexé el documento de la demanda, aunque sí dije que se había hecho la audiencia y no anexé el documento, tienen razón, ¿sí? Pero lo puedo anexar en este momento. Y el juez le dice, para darle prevalencia a la realidad sobre las formalidades y para proteger los derechos de las personas que han demandado, no sé qué, etcétera, entonces acepta el documento y ordena foliarlo en el cuaderno, ¿sí? Entonces eso es una novedad, eso es flexibilidad de la jurisdicción, ¿sí? Y todo eso es gracias a la Constitución del 91. Entonces pasamos de tener un código que era un poco más rígido, ¿sí? Que le permitía a veces a las entidades estatales tomarle el pelo al ciudadano, dilatarle, alargarle las cosas, ¿sí? A un código que es mucho más flexible en defensa de los intereses generales, primero que todo, pero también del ser humano, de la persona. Y que cuando está involucrado un derecho fundamental en la petición que la persona hace, pues entonces se le da un trámite mucho más rápido, mucho más expedito para resolver el tema. En las prohibiciones de las autoridades, pues entonces está lo que ya habíamos hablado, exigir presentación personal, salvo pues que la ley exija esa presentación personal, ¿sí? O exigir certificaciones o documentos que ya se encuentren en la entidad o que no estén previstos simplemente en la norma. Si yo me voy a jubilar, entonces, la entidad me pide los documentos que ella misma tiene ahí en su haber, ¿sí? O, esta es muy interesante, reproducir actos administrativos. Prohibido reproducir actos administrativos que hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Sí, esto ya venía un poco del código atrás, pero yo quiero resaltar que esta prohibición tiene una excepción, ¿sí? Está prohibido reproducirlos cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o la suspensión, que esto de alguna forma regula el tema de la cosa juzgada, que es lo que le da seguridad jurídica a las sentencias, ¿sí? Porque entonces, el ejemplo concreto, pues, que nosotros lo hemos manejado también con ejemplos de la Universidad del Valle. A la persona le demandaron el acto administrativo de jubilación porque consideraban que estaba por unos valores superiores a lo que realmente debería jubilarse, ¿sí? Entonces, la jurisdicción le dio nulidad al acto, o sea, hubo suspensión provisional primero y después le dieron nulidad al acto. El acto queda nulo, pero después cambia la jurisprudencia del Consejo de Estado, dice qué pena, sí tenía razón. Entonces desaparecen, sí, los fundamentos de hecho y derecho que le dieron
origen a ese acto administrativo, y entonces esa es una oportunidad para que la entidad, digamos, lícitamente pueda reproducir actos administrativos que fueron suspendidos o anulados, ¿sí? y sea lícita esa reproducción, a manera de ejemplo únicamente, ¿sí? Aquí están las etapas del procedimiento administrativo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? ¿Faltan 5? Bueno, entonces las etapas del procedimiento administrativo. Se admite, digamos, la petición, la solicitud de reconocimiento del derecho, ¿sí? Y si hay lugar a ello, si la entidad así lo entiende, pues entonces se corrigen las irregularidades que se hayan presentado, ¿sí? Si no, pues se le da trámite. Si para darle trámite es necesario requerir unos documentos adicionales que debe aportar el peticionario, ¿sí? Pues entonces se le requieren y esta persona tiene unos días para aportarlos. Si no completa esa información, o sea, si el ciudadano por omisión de completar la información le impide a la entidad desarrollar válidamente su función administrativa, pues entonces la entidad no le queda más opción sino archivar el asunto, porque entiende que en ese caso habría un desistimiento presunto, ¿sí?, a la petición. ¿Por qué desistió presuntamente? Pues porque me pidió algo, yo le dije sí, claro, con mucho gusto yo se lo tramito, pero aporte mi documento que yo necesito para ese trámite que yo no tengo, y no me lo aporte en el tiempo que la ley establece, 10 días tal vez, ¿sí? No me lo aporte, entonces yo entiendo que usted desistió, ¿sí? Para que no desgastemos la administración, para que no congestionemos con cosas innecesarias, yo entiendo que usted desistió y archivo el proceso. Pero si en cambio sí completa la información, ¿sí? Si en cambio completa la información, entonces se le da trámite hasta el final, es decir, hasta que termine el procedimiento administrativo. En otras palabras, hasta que haya un acto administrativo definitivo, sobre el cual ya no quepa recurso alguno. Las peticiones, y adentré en este punto porque mis compañeros no van a hablar de las peticiones, ¿sí? Las peticiones, ustedes saben que hay diferentes tipos de peticiones. En general deben resolverse, como siempre, entre los 15 días siguientes a su recepción, so pena de una sanción disciplinaria. Entonces, la Procuraduría está muy pendiente de las entidades públicas cuando contestan o no a tiempo las peticiones. Si la petición es de documentos, entonces ya no verán 15 sino 10 días, y la petición mediante la cual se le va consulta a la entidad es de 30 días. Bienvenido, doctor Adolfo León, a su casa. Y el plazo máximo, pues el plazo se puede incrementar con un plazo igual al inicialmente otorgado por la ley. La corrección de irregularidades. Pues digamos que con mucha lógica, ¿no? Las entidades pueden corregir esas irregularidades de oficio o petición de parte, ¿sí? Pero si hay errores aritméticos o de digitación o de transcripción del texto, etcétera, se pueden corregir en cualquier tiempo, pues eso tampoco es mucha novedad. Y ahí recordamos que el hecho de que se corrija un error aritmético de transcripción del acto administrativo, etcétera, no quiere decir que se reaviven, ¿sí?, los términos para demandar. Los términos siguen siendo lo mismo: acción de reparación directa 2 años, nulidad de restablecimiento del derecho 4 meses, etc. La nulidad con el acto administrativo general en cualquier tiempo. Bien. Listo. Entonces, yo voy a dejar las diapositivas, digamos que pues, el trabajo que se hizo con las diapositivas da inclusive para varias horas de charla, porque es un análisis, pero aquí van a aparecer también pues, los compañeros profesores que van a hablar de otros temas que son supremamente importantes. Yo voy a dejar hasta aquí, y el documento con las diapositivas de la charla, pues lo voy a dejar a disposición de quien quiera recibirlo. Yo no creo que cuando ustedes entraron funciona el correo electrónico allá, ¿cierto?
copias de las diapositivas mías y las que los compañeros a bien tengan facilitar. Vamos a seguir en el cronograma de actividades. Sigue el tema de los tribunales y los jueces administrativos con el doctor Adolfo León Oliveros Tascón, quien es profesor de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho, profesor insigne de nuestra facultad. Además, él fue magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo durante muchos años, entonces digamos que es un verdadero privilegio, antes de ser notario, que es como ejerce ahora, es un verdadero privilegio que nos acompañe hoy el doctor Adolfo León Oliveros Tascón para hablarnos de los jueces y los tribunales administrativos. Doctor, yo le dejo la palabra por cuestión de tiempo, no hacemos otra presentación más extensa. Muchas gracias por su atención.